O sea, a mí me encanta estar aquí y hablar con vosotros y jugar a cosas y tal, pero yo creo que el tema de hacer debates y traer a gente aquí que pueda aportar cosas, incluso personas muy diferentes, ¿no? O sea, quiero traer a gente con la que yo debatir, porque hoy voy a hacer de moderadora imparcial, no me voy a mojar. Yo ya me he mojado muchas veces con la energía nuclear. Yo estoy bastante a favor de la energía nuclear y todo esto viene a partir de que ella hizo un vídeo respuesta, se llamaba de hecho vídeo respuesta a la gata de Schrödinger, criticando un poco nuestra postura respecto a las nucleares. ¿Está claro? Ok, Polilla. Energía nuclear. Directos rectorzuelos. Jamás había... Ya está, perdón. Suficiente. Ella es Lucía del canal Orbital, que si no lo conocéis os lo recomiendo. Está genial, acaban de empezar, pero está súper bien. Además, sois 4 personas, ¿verdad? Aparte de ti, no sé si sois todos químicos o sois de distintas. Somos 2 químicos y 2 personas que han estudiado lo suficiente como para hacer muchísimo audiovisuales. Y bueno, es un canal de divulgación de química, ¿no? Principalmente. Y tú eres química especializada en química orgánica. ¿Ya me equivoco, no? Muy bien. El otro químico está a punto de ser doctor en química inorgánica. Seguidla para saber más cosillas, que está súper interesante. Y por otro lado tenemos a el gran operador nuclear, Alfredo García. Le conoceréis también seguramente si estáis por Twitter, porque ahí donde haya un tema sobre energía nuclear, está él dando el callo siempre, apuntando. Y es, aparte de divulgador científico, evidentemente, pues es experto en tecnología nuclear. Además, llevó el premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española. Y, pues, evidentemente es un defensor muy activo del papel de la energía nuclear, pues, de esta transición, ¿no? De esta transición energética. Eres ingeniero técnico de telecomunicaciones, además licenciado en comunicación visual, madre mía, chico. Y trabajas, ahora no sé si en la actualidad, ¿no? Pero en la central nuclear de Ascó de Tarragona. Bueno, para los que acabáis de llegar, que somos casi 600 personas, qué locura. Hemos batido el récord, aquí en el canal, no me lo esperaba. Sí. Muchísimas gracias. Parece que, jolín, la energía nuclear y un debate sano y productivo, con interés, eso siempre es una buena noticia. Rocío, has dicho como que los puntos aquí son muy dispares, pero realmente en el vídeo yo creo que llego a la misma conclusión que el índice que, por ejemplo, ha proporcionado en el hilo de Twitter del IPCC. Este índice lo que dice es que la huella de carbono de la producción de energía eléctrica a través de la energía nuclear es muy baja, es de las más bajas que hay, cosa que digo literalmente en el vídeo. En el vídeo lo único que hago es apuntalar también que hay una parte del proceso que lo llamo el ciclo de combustible, la minería, el transporte, la construcción de planta y tal, que son actividades, por cierto, que casi todas las industrias tienen y que en el caso de la energía nuclear pues tiene una huella de carbono similar a la de muchas de esas industrias y que, de todas formas, esta es la parte de mayor huella de carbono de todo el ciclo, de todo lo que es la producción de energía eléctrica a través de energía nuclear. En cuanto a otros contaminantes, pues, hay una cierta contaminación radiológica que se produce a lo largo de la operación debido a multitud de procesos que se llevan a cabo en la central y que pues, resultan en una serie de efluentes que se liberan de forma controlada al medio ambiente de forma que su impacto medioambiental sea el mínimo posible. Si queréis respondo un poco a las cosas que he comentado. Sí, ¿no? Totalmente. Primero, en cuanto a la huella de carbono. Tú intentas separar lo que es la huella de carbono de los procesos de generación de electricidad del resto de procesos que pues, empiezan con la minería y terminan con el tratamiento de los residuos radiactivos, el desmitamiento, etc. ¿no? Y dices, eso está también en otras industrias, claro, y en las renovables. Es decir, las renovables necesitan más minerales que la energía nuclear para producir electricidad. De hecho, y además toda la minería se hace con máquinas que son movidas con motores de combustión interna, con gasoil, con gasolina. Todo el transporte se hace con este tipo con emisiones. Es decir, cuando el IPCC hace el cálculo de las emisiones en todo el ciclo, sirve para todas las energías y por eso se utiliza ese parámetro, porque cuentas desde que comienza la minería, la construcción, el mantenimiento, la generación y el desmantelamiento. ¿Vale? Entonces, la energía nuclear en todo el ciclo genera las mismas emisiones, por ejemplo, que la energía eólica y bastante menos, una cuarta parte, que la energía solar fotovoltaica.
¿vale? Siguen siendo emisiones muy bajas. Por eso, eso lo matizaba también en Twitter, porque lo que te quería decir es que efectivamente durante la generación de electricidad ni las renovables ni la nuclear prácticamente emiten. Pero durante la generación eléctrica no producimos emisiones de dióxido de carbono ni de otros gases contaminantes. Y las emisiones, esas son 12 toneladas equivalentes por el kilovatio hora que utiliza la energía nuclear, que emite, 12 en la eólica y 11 en la eólica marina, incluyen todo el ciclo. Por lo tanto, separar lo que es la construcción o la minería de la generación no tiene sentido, porque para eso precisamente se comparan. Por eso precisamente se utiliza ese parámetro. El tema es que yo en el vídeo en ningún momento hago un ejercicio comparativo. De hecho, bueno, en el hilo de Twitter ha habido mucha gente que me ha preguntado que por qué no menciono cualquier otra forma de generación de energía eléctrica que tenemos en España. Y es porque el vídeo va de lo que va. Entonces, como la respuesta venía del comentario que hacías tú, y bueno, en ese comentario, entre otras cosas, mostrabas el índice del IPCC, pues yo pensaba, a lo mejor una persona que esté viendo ese índice se puede preguntar si esta industria es como cualquier otra industria, tendrá un proceso en el que se usarán coches para llevar cosas de un sitio a otro, se realizará una minería y tal y cual. Y todo está incluido. O sea, mi intención con señalar que existe esta parte del proceso no es en ningún momento pretender que se eleve por sí misma la huella de carbono. De hecho, concluyo que el proceso en general, lo que es la producción de energía eléctrica, tiene una huella de carbono baja. En ningún momento pretendo contradecir al índice del IPCC, obviamente. Simplemente que, pues eso, hay un momento en el vídeo en el que quiero destacar eso, pero no en un afán comparativo con ninguna otra industria, sino en sí mismo, o sea, para darle valor, para decir, a pesar de que tiene este ciclo, que puede considerarse que tiene una huella de carbono relevante, el resto, o sea, en conjunto, esto es una producción de energía muy limpia en cuanto a emisiones de CO2. De CO2 y de otros gases contaminantes, efectivamente. Luego, sobre lo que comentabas de la contaminación radiológica. Espera, un momento. Antes de que sigamos, creo que para los espectadores estaría guay poder ver el gráfico del que habláis, ¿no? Porque así se pueden hacer una idea. Yo lo tengo aquí, pero no sé cómo ponerlo. Lo iba a poner yo, pero se me ha ido. ¿Veis? Vale, aquí tenemos una comparación de los tipos de energía, tanto renovables como no renovables, y la emisión de fuentes de energía de cada una. Un detalle para que luego cuando hablemos en el tercer bloque, cuando hablemos de la transición energética, quiero que recordéis esta gráfica, porque fijaos, el carbón son 820 gramos, ¿vale? Pero el gas natural son 490, que es más de la mitad. Sí, quería hablar también del tema de la contaminación radiológica que ha comentado Lucía. A ver, mira, el tema de la contaminación es muy sutil, porque si miramos la definición de contaminar, la tengo que anotar, es transmitir una cosa o especial al agua, a la atmósfera, sustancias capaces de perjudicar su estado o la salud de los seres vivos. ¿De acuerdo? Precisamente los límites de emisiones radiológicas de una central nuclear se establecen para no alterar el ecosistema de ninguna manera. Es decir, sí que existen emisiones, efectivamente, pero se diseñan específicamente para que no se altere el ecosistema. Por lo tanto, cumplimos la definición de que no contaminamos. ¿De acuerdo? Claro, o sea, yo hablaba de residuos. Existe una serie de residuos radiológicos que se dan durante el proceso de operación de las centrales y que se vierten al medio ambiente de forma muy controlada y muy estricta para que el impacto medioambiental sea mínimo. No, y además sé perfectamente cómo se hacen porque me encargo yo de hacerlos y de autorizarlos. Seguro que habrá mucha de nuestra gente que no sabrá exactamente ahora mismo qué tipo de centrales nucleares tenemos, ¿no? Porque digamos que puede ser de dos tipos, corrígeme si me equivoco, Alfredo y Lucía, pero tenemos por parte de fisión, ¿no? O la fusión, pero hoy en día, ¿no? Las que tenemos es de fisión, hoy en día, bueno, tanto en España ojalá tuviéramos de fusión, ojalá tuviéramos. ¿Y por qué no se puede tener de fusión hoy en día? Bueno, a ver... no tenemos la tecnología para desarrollar esas plantas. Bueno, se está desarrollando, es decir, ya hay reactores de fusión que están funcionando durante segundos, consumen más energía de la que producen, pero el problema es que necesitamos temperaturas muy altas. Estamos intentando reproducir lo que ocurre en el Sol. Conseguir eso en la Tierra pues es muy complicado. Necesitas
materiales que resistan esas temperaturas, que no los tenemos, y entonces se utilizan técnicas como el confinamiento magnético, que es que digamos, todo el material que se fusiona, que es hidrógeno, se convierte en un plasma. El plasma es un estado de la materia, como sabéis, y además con un campo magnético se mantiene confinado en una vasija que es como un donut, hueco, un toroide, y bueno, y en eso se está trabajando. El mayor proyecto es el ITER, que está desarrollándose en Francia, pero no quiero quitar esperanzas a nadie, pero no se espera tener un reactor nuclear de fusión perfectamente funcional hasta la segunda mitad del siglo. Bueno, tampoco... Bueno, son 30 años. Al menos. Eso, claro, eso mientras sigamos desviando fondos de I+D+I a eso, en el momento en el que paremos, ahí sí queda el tema. Exactamente, se está haciendo, se está apostando. Sí. Claro. Ya cada vez. Porque nos conviene la fusión más, o sea, la fusión más que nada. Sí. En verdad, yo creo que en cuanto a la peligrosidad, creo que Alfredo y yo estamos de acuerdo en que un inventario radiológico es tan peligroso como tú le dejes ser, en el sentido de que si tú haces un tratamiento y un confinamiento, como le vamos a hacer debidamente a un inventario radiológico, el inventario radiológico no tiene por qué suponer un problemón a ninguna civilización. Por desgracia, tenemos ejemplos a lo largo de la historia de lo que ha pasado cuando no tienes cuidado con residuos radiológicos, con residuos radiactivos, ¿vale? El plan del CSN, desde luego, no es y ya está. No, hay un plan que nos asegura de que, o sea, que el Consejo de Seguridad Nuclear, que al final es nuestro seguro como ciudadanos de que las cosas se van a hacer bien, lo que dice es que las cosas se van a hacer tan bien como se puedan. Claro. Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Al final, si tú tienes el residuo, lo tienes controlado y lo tienes vigilado, pues realmente no tienes que no estás emitiendo nada al medio ambiente, por lo tanto no estás perjudicando al medio ambiente, ¿no? Claro, yo creo que aquí el debate o la cuestión que tiene más polémica, ¿no?, entre la sociedad en general también es qué cantidad de residuos emiten las centrales nucleares comparadas con otras, porque has hablado de la SONAR, con el arsénico, pero claro, todo hay que relativizarlo, cuán contaminante es el arsénico, cuán contaminantes son los otros residuos. Yo creo que ahí estaría un poco también el debate, ¿no? Sí, a ver, aquí como hay tenemos varios frentes abiertos ahora mismo. Por una parte, sin intención ninguna de llevar la contraria a Alfredo, porque estoy bastante de acuerdo con él, si bien la radiación de los residuos nucleares decae a lo largo del tiempo, un residuo, por ejemplo, de origen químico, siempre se puede transformar, o siempre debería de poderse transformar en una modalidad de ese mismo, digamos, que tenga como protagonista ese mismo elemento, pero que sea menos tóxica, por cualquier motivo. A la hora de afrontar el vídeo, por ejemplo, nosotros nos hicimos dos preguntas concretas. Efectivamente, ¿quién paga todo esto? Y durante cuánto tiempo se tiene que llevar a cabo esa gestión de los residuos. Siguiendo la recomendación de Alfredo, pues le eché un ojo al PGR. A ver si puedo compartir mi pantalla. Bien hecho. Vale, PGR. Vamos a ver. Si nos vamos a la página 65 del PGR, pues aquí habla de los sistemas de financiación establecidos, ¿vale? En el contexto de pues, los residuos, de los residuos que parece un PGR. Aquí comenta que hay 4 formas de financiación, pero las que me parecen más relevantes ahora mismo serían la tarifa eléctrica y las centrales nucleares. Las tarifas eléctricas, o sea, sí, el dinero que pagamos todos, bueno, todos los que pagan luz, pues el dinero que pagamos todos a través de la tarifa de la luz. Dice aquí, gestión de los residuos radiactivos y combustible gastado generados en las centrales nucleares y su desmantelamiento y clausura, que sean atribuibles a la explotación de las mismas llevada a cabo con anterioridad. Por otra parte, tenemos centrales nucleares, es decir, las tasas que mencionaba tanto Alfredo en tu vídeo como yo en el mío. Dice gestión de los residuos radiactivos y combustible gastado generados en las centrales nucleares y su desmantelamiento y clausura, que sean atribuibles a la explotación de las mismas llevada a cabo con posterioridad al 31 de marzo de 2005. Lo que quiere esto decir es que antes del 1 de abril de 2005, la gestión de los residuos radiactivos y combustible gastado generados en las centrales nucleares y el desmantelamiento y clausura
que sean atribuibles a la actividad de estas centrales hasta esa fecha, la pagamos todos con la factura de la luz. Este era uno de los argumentos con los que yo ponía en contrapunto la opinión de Alfredo de que las propietarias pagan y pagarán toda la gestión de los residuos generados. Conviene señalar también que esto de que que aquí menciona también el desmantelamiento y clausura, es decir, aunque el desmantelamiento y la clausura no se den dentro del periodo antes de 2005, va a haber un porcentaje cuando estas acciones se lleven a cabo que lo vamos a pagar también nosotros. Pero que no recuerdo que hay un real decreto que esto lo cambia. El tema del desmantelamiento y clausura va incluido totalmente ya a partir de la fecha de 2005. El Real Decreto, obviamente, no me lo he leído, pero vamos, en el informe anual se corrobora lo que dice el PGR. El PGR. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar llevando a cabo esta gestión de los residuos? Pues en la página 177, tenemos este esquema. Bueno, esto es una escala de tiempo, aquí nombra todas las centrales nucleares, aquí habla del Cabril, y por aquí se menciona el almacén definitivo, ¿vale? Aquí lo que se prevé al parecer es un horizonte de no tener nada nuclear activo en cuanto a generación de electricidad para 2040, que ya veremos. Aquí, tanto en el Cabril como en el AGP, vemos que hay un cuadradito marrón, que la leyenda dice inicio de vigilancia institucional. Que en el PGR no se estipula ni en qué consiste ni cuánto va a durar. Entonces, lo que queda claro de este gráfico es que el coste que eso suponga, esa vigilancia institucional, queda fuera del PGR y por tanto corre a cargo del Estado, ese gasto de esa gestión. Que a priori esa gestión va a ser, no va a estar limitada en el tiempo y estamos hablando de unos residuos que van a ser durante millones de años. Entonces, bueno, ahí ya cada uno saque las conclusiones que quiera. Los millones de años es una cosa también que habría que matizar, que lo dices reiteradamente en el vídeo, ¿no? Y creo que tampoco tienes en cuenta el decaimiento radiactivo. O sea, que haya... Lo tengo en cuenta totalmente. No, porque que un isótopo sea radiactivo durante millones de años no significa que su nivel de radioactividad sea exactamente el mismo durante todo el tiempo, sino que va decayendo y que decae exponencialmente. Vamos a matizar una cosa respecto a esto, ¿no? Cuando un isótopo es más peligroso, cuanto más emisión tiene en menos tiempo. Es decir, si yo te digo que tú tienes un isótopo que es radiactivo y te emite toda su dosis radiactiva durante 5 minutos, ¿qué preferías? ¿Estar delante de ese isótopo o de uno que durara, por ejemplo, 500.000 años? O 1.000 años o 500 años. Es decir, si estamos emitiendo la misma cantidad de radiación durante 1.000 años, la dosis que estamos recibiendo en cada momento es muy baja. ¿Vale? Con lo cual, realmente los isótopos más peligrosos son los que tienen vida más corta. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de que algo es radiactivo durante millones de años, hay que matizarlo mucho. El torio, por ejemplo, es un isótopo radiactivo, ¿vale? Es un material radiactivo que tiene una semivida mayor que la vida de la Tierra, más de 4.500 millones de años. ¿Vale? Tú puedes tener torio en la mano y puedes estar muy tranquila que la dosis que te va a producir es muy, muy, muy baja, porque emite cada mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, que un isótopo dure muchísimo tiempo no significa que sea muy peligroso. El decaimiento radiactivo es exponencial. Para quien no lo sepa, es muy rápido al principio y muy despacio después. Son estas curvas que caen muy rápido al principio y luego caen muy despacio. Las primeras decenas de años es la clave. Y sobre todo es donde realmente son más radiactivos. Y luego los primeros 200, 300 años. Luego ya decaen muy lentamente y ya están en niveles muy bajos. Eso no significa que no haya que hacer nada, evidentemente. Pero el tiempo calculado para que un almacén geológico tenga que ser seguro son 10.000 años. Porque con estos 10.000 años se considera que estamos en los niveles de radiactividad del uranio natural. A ver, matización ahí por mi parte. Lo digo por las fuentes por las que he consultado. Yo no soy ninguna experta en AGTs, para nada. Los 10.000 años son el tiempo que el consejo o que los profesionales en el tema dicen que se puede
tener una confianza alta en que la AGP va a servir de barrera perfecta entre los residuos y nosotros. No, y lo eso único no es que quiere decir eso No, es eso que no es cierto. a partir de 10.000 años, No, eso no es cierto. esa confianza ya no es la que es. No, igual está confundido porque la cifra que se maneja son 100.000 años de resistencia de los materiales. 100.000, no 10.000. Claro, de resistencia de los materiales de la AGP. Cuando hablamos de AGP hablamos de almacenamiento geológico profundo. Un almacén a 500 metros de profundidad, construido en un lugar geológicamente estable, en un sistema de multibarreras. El residuo es un residuo sólido cerámico. Eso es muy importante, no es un líquido verde como se ve en los Simpsons, ¿vale? Es un material sólido cerámico insoluble en el agua. ¿Y de qué color? Negro. Gris oscuro. Vale, o sea, nada que ver con los Simpsons. Nada que ver. Es un óxido de uranio. ¿Vale? Entonces, aunque realmente ese material, lo que estaba comentando Lucía, aunque no resistiera el material contenedor, todavía seguiría siendo un sólido cerámico y seguiría estando en ese lugar geológicamente estable. Pero hay una cosa que me gustaría comentar relacionado con lo que estabais hablando antes. Un residuo radiactivo también podría ser transformable. ¿Sabéis un detalle que no sabe la mayoría de la gente? No sé si Lucía tú lo sabes. ¿Tú sabes qué tanto por ciento de la energía del combustible aprovechamos en los reactores actuales? En los de la generación que tenemos aquí en España. Sí, segunda generación. Y tercera no sé que la cuarta generación va a aprovecharlo. Sí, pues... Se instale en otro país que no va a ser España, pero bueno. Bueno, no, puede ser que sí. El AGP, o sea, el AGP, el PGRR dice que no. Pero bueno. Luego te diré, no te creas del todo. Una de las ideas uno de los motivos por los que tenemos previsto hacer un almacén temporal centralizado es precisamente para esperar a que otros inventen y tengamos tecnología suficiente para vender esos residuos radiactivos. O construir centrales nucleares y nosotros utilizarlos. Bueno. Es uno de los motivos. Esa opinión no está respaldada por el PGRR, pero es que además es una opinión respaldada. El ATC es esperar a que para meterlo en el AGP. Temporal. El PGRR no contempla, por ejemplo, el reciclaje del combustible gastado de una central nuclear. El PGRR pues, no contempla algunas cosas que en otros países ya se están haciendo. En Francia se está reciclando porque tienen centrales que funcionan para ello. Pero ¿y qué pasa? ¿Que aquí en España no tenemos la tecnología? No porque tienen centrales, sino porque tienen fábricas de reprocesamiento, que es diferente. Pero sus tienen la tecnología para hacerlo. Y aquí en España no se prevé. Sus centrales sí que pueden, sus centrales son iguales que las nuestras. En nuestras centrales podrían utilizar el mismo combustible que las francesas, sin problema. Pero no lo hacen. No lo hacen porque nosotros no reprocesamos. Pero me parece que decías que las centrales francesas reprocesan. No, reprocesan las fábricas de procesamiento. Los franceses reprocesan el combustible. Correcto. Bueno, pues utilizamos el 5% de la energía del combustible. ¿Vale? Por eso es radiactivo durante tanto tiempo, porque si consiguiéramos gastar toda la energía del combustible, pues dejaría de ser radiactivo en el momento que lo hubiéramos gastado, ¿no? El 95% de esa energía está ahí todavía. Y esa energía se puede aprovechar. Hay tecnología para aprovecharla. Ya se está aprovechando. En Francia están reciclando hasta 7 veces el combustible. Están reciclando 7 ciclos de reprocesamiento, ¿vale? Y están utilizando combustible usado para los reactores franceses. Lo que pasa es que no pueden hacer un aprovechamiento total. Están ya trabajando en reactores que, según diseños, serán capaces de consumir prácticamente todo el combustible de los reactores, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tendría eso? Que nos quedarían solo los productos de fisión, ¿vale? Los productos de fisión son una muy pequeña parte, entre el 1 y el 3% de los residuos que quedarían. Entonces, y además en residuos que aguantarían, serían radiactivos durante 200, 100, 200, 300 años. Todo esto que tú explicas, primero de todo hay que decir que en España esa no es la ruta de acción de España. La ruta de acción de España está plasmada perfectamente en el PGRR y lo que dice es no vamos a reciclar combustible y no vamos a construir centrales de nueva generación. Porque todas las centrales lo que preveemos es que se cierren antes de 2040. Bueno, eso ya lo veremos. Eso es lo que dice el PGRR. Sí. No, el PGRR no habla de ese cierre todavía porque cuando se hizo no teníamos ese cierre. Lo hemos visto en la gráfica.
contempla el resto de vida que le quedan a las centrales nucleares y luego hay unos cuadraditos morados que suponen el cierre, la clausura de la Sí, pero que el cierre se ha ido alargando, sabes que hay un plan de cierre que se ha retrasado el cierre. Sí, primero era, pues eso, sería, no me acuerdo si era 2025, ¿no? Y ahora estamos en 35 la última, 2035. 2035, vale. Quiero decirte, se puede alargar. En ningún caso lo que el PGRR contempla es la adición de nuevas plantas nucleares. No, lo que yo te digo es que por las fuentes que yo he consultado, en España hay dos opciones, y ahora lo estamos viendo, que es almacenar geológicamente directamente, justo cuando salen de las centrales nucleares, un periodo de latencia de 5 o 10 años, y ya se podrían almacenar, que como está haciendo Finlandia, va a hacer Finlandia. Y otra opción que es esperar con un almacén temporal centralizado. El objetivo internacional, que es lo que hace Holanda, Francia, muchos otros países, Bélgica, está haciendo también Suiza, es un almacén temporal centralizado. ¿Cuál es el objetivo de un almacén temporal centralizado? No es que se enfríen los residuos, es dar tiempo a la evolución tecnológica por si se puede aprovechar el reprocesamiento. Si se pudiera aprovechar, pues sería un recurso, ¿vale? Eso no significa que vayamos a tener aquí centrales de cuarta generación. A lo mejor simplemente lo que haríamos sería vender estos residuos para países donde las utilizaran. Que no se me malentienda, quiero decir, si los reactores de cuarta generación son una solución viable para algunos países y esa es su ruta, su pauta, adelante. O sea, si eso hace que reduzcamos el tiempo que vamos a tener que estar pendientes de unos residuos nucleares y también el volumen de esos residuos nucleares, es muy bienvenido. La realidad española es la que dicta Enresa, en este caso a través de su PGRR. Y la realidad española es que tú tienes un inventario, está en el PGRR, si queréis lo pongo en pantalla, y si no, no. Hay un inventario de 6,6 millones de kilos de combustible gastado, que por cierto varían mucho, esa gráfica de la que hacía referencia en Twitter, e ilustra bastante bien por qué un AGP, el inventario radiológico de un AGP, pues hay que monitorizarlo muy bien una vez esté ya en esa fase de estar en el AGP. Esos 6 y pico millones de kilos de uranio son con los que nos vamos a tener que quedar, porque no hay otra ruta pactada. Cuando yo dije en mi vídeo, recuerdo perfectamente que dije, las centrales nucleares ya están pagando, ¿vale? Y claro, efectivamente están pagando desde el 2005-2006, ¿vale? Vamos a verlo en cifras para que también nos hagamos una idea de cuánto dinero es eso, ¿vale? Porque eso yo creo que es importante hacerlo comparativamente, ¿no? El borrador nuevo del Plan General de Residuos Radiactivos, de la versión de la séptima revisión, que tú has comentado que es el vigente todavía, es la sexta, habla de que el coste total de los residuos radiactivos serán unos 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros. Los ciudadanos hemos pagado 3.000 millones de euros. El resto lo están pagando y lo tienen que pagar las eléctricas, ¿vale? Que son los propietarios de las centrales nucleares por el propio Plan General de Residuos Radiactivos, que es lo que indica. ¿Sí? ¿Algún matiz? Sí, según la última factura de Iberdrola, los ciudadanos seguimos pagando el porcentaje. No. Según la última factura de Iberdrola, sí. Hay una cantidad destinada a... Bueno, de hecho que tengo aquí una factura. A ver, aclaremos. Que a lo mejor me confundo, o sea, por favor, corrígeme si me confundo. Sí. Bueno, lo que sí que te saldrá son las primas en las renovables, los 6.000 millones de euros que pagamos cada año, seguro que te sale. Esto, concretamente esto, el 48% de su factura está destinado a impuestos y otros recargos. Uno de esos recargos dice aquí, incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos. Exactamente. Sí, no, pero son... No, un momento. Vale, de acuerdo. Esos son los incentivos a las renovables, no son los residuos radiactivos. No, a ver, aquí hay varios apartados. Incentivos a las energías renovables. Sí, pero los residuos que se incineran y que se queman para producir electricidad. No, por favor, en eso no te confundas. O sea, este apartado, porque si no, no vamos al lado contrario, este apartado son las famosas primas a las renovables. Y esto, vale. A ver. Claro, estos son los residuos que se queman para producir electricidad y la gente que quema residuos para producir electricidad tiene una prima que pagamos todos a través, estos son residuos radiactivos.
los residuos reactivos se pagaron hasta el 2005. Espera, Y si espera. tienes facturas de esa época, los encontrarás. Espera, si es que, o sea, te digo por qué esto que me has dicho tú, pues mira, lo estás confundiendo con esto otro. Te explico por qué entiendo yo Claro, en esa que... factura no concreta qué tipo de residuos, ¿no? Pero al final dice que Efectivamente. son residuos Entonces, derivados de la electricidad, ¿no? vale. Dice, cuadro de 7. Costes futuros de la gestión y recaudación pendiente en función del tipo de financiación. Recordemos que el tipo de financiación que nos atañe a todos los españoles es la tarifa eléctrica. Coste futuro de 1.000 millones de euros de 2006. Recaudación pendiente, 2.000 millones. Deja ver que faltan no sé cuántos mil millones por pagar de la tarifa eléctrica El para costear. PGRR dice que faltan por recaudar a través de tarifa eléctrica esa cantidad de dinero. Eso es lo que dice el PGRR. Todo lo que falta por recaudar lo tienen que pagar los que están generando los residuos desde el 2006. A través de factura eléctrica no te van a cobrar nada. Pero entonces, ¿cómo explicas o sea, ¿Está desactualizado el gráfico? Probablemente, pero yo te digo que a partir vamos de... a ver, o sea, estás hablando de una cantidad que tú dices que no se va a tener que pagar Pero eso hasta el entra en 2005 contradicción. y esto es un PGRR del 2006. Sí, pero eso entra en contradicción con lo que dice que a partir del 2006 pagan los residuos reactivos los que los generan. No, en principio no entra en ninguna contradicción. Tienen que pagar los que los han generado. Y los que No. los generan A partir de ese día, a partir del día ese concreto de 2005, se empieza a tasar a las propietarias para que ellas también se hagan cargo de parte de estos gastos. No, de sus gastos, de los gastos que generan ellos mismos. De los gastos que generan a partir de esa fecha. Claro, correcto. Los gastos que se han generado hasta entonces, según el PGRR, todavía no se han terminado de recaudar. Según el PGRR. Insisto, que si por lo que sea se ha entendido mal, o sea, yo lo que entiendo aquí es costes futuros de la gestión y recaudación pendiente en función del tipo de financiación. Por parte de la tarifa eléctrica, el coste futuro, la recaudación pendiente, Bueno, pues el caso es que a partir de esa, no lo sé, esa cifra la verdad es que no te lo sabría decir. Yo estoy viendo perdona, pero yo estoy viendo que además el gobierno a finales de 2019, a finales del año pasado, subió un 20% la tasa que se paga por la gestión de los residuos nucleares. Ya lo miraremos, si acaso lo miraré con calma, porque yo, en la factura eléctrica, que yo sepa, no estamos pagando nada para la gestión de los residuos. Para ponerlo en valor, supongo que sabes que pagamos cada año primas a las renovables por valor de entre 6.000 y 8.000 millones de euros a través de nuestra factura, precisamente de ese parámetro que me has enseñado en la factura, ¿vale? Entonces, los ciudadanos estamos pagando, desde 1998, hemos pagado ya más de 100.000 millones de euros de primas a las renovables, ¿vale? Con lo cual hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Para ponerlo en valor. A ver, o sea, no estamos hablando de gestión de los residuos porque todavía no sabemos cómo se gestionarán los residuos que generen las renovables y quién los va a pagar. Eso no se sabe todavía. Insisto, o sea, en ningún momento ni mi vídeo ni mi intención en este debate es hacer una comparativa, más que nada porque yo el tema que me he medio estudiado es no renovables. Sí, pero... luego yo no soy capaz de seguir en un debate en el que hacemos una comparativa. Pero hay que comparar, es decir, para tener una idea de lo que es... No, si es que realmente no hace falta comparar, porque si analizas las cosas que tienes de los datos que obtienes, te puedes hacer una idea de lo que es la energía nuclear en sí misma en el contexto de España. Es lo mismo que comparar otras estrategias de gestión de residuos. Te puede valer la de Francia, te puede apetecer más la de Francia, pero la que tienes es la española. A ver, en tu vídeo tú decías, las propietarias pagan. Ya están pagando. Y pagarán la gestión de los residuos. Y yo te digo, ¿toda? No. Tal y como dice el PGR. 2006. Efectivamente. También, bueno, si quieres poner en contexto, la primera central nuclear, que fue Zorita, se abrió en el 69, si no me equivoco. Garoña en el 71, Vandellós en el 72 y las de segunda generación todas entre el 81 y el 88. Y se prevé funcionamiento de estas centrales nucleares, bueno, ahora ya hasta 2035, si no me equivoco, ¿no? La última. La última de todas, obviamente. La más moderna, sí. No he hecho los cálculos, pero si la gente quisiera saber
bueno, y teniendo en cuenta, pues eso, la subida de potencia, de instalada, lo que quiera. Si la gente quisiera hacerse una idea detallada, pues que tenga en cuenta la vida de esas centrales nucleares antes del 2005 y después, y que analice. Yo soy ciudadana preocupada, nada más, y no preocupada por la energía nuclear, ni mucho menos. Si es que la conclusión del vídeo es probablemente la misma, la compartimos los tres. Hace falta la energía nuclear para una transición energética medio razonable. Yo estoy de acuerdo. Y luego veremos, Si es que el matiz igual es el tiempo que vamos a necesitar energía nuclear. Quizás en el que no en nos el vamos tiempo a yo ya no opino. En el tiempo es lo que el PGRR vaya reflejando a lo largo de sus sucesivas updates, a lo largo de sus sucesivos cambios, y lo que el Consejo de Seguridad Nuclear considere. Pero si me permitís la aportación, yo creo que el tiempo sí que es relevante porque también determina cuánta inversión hacemos a futuro o cómo apostamos por las centrales que ya tenemos, pues con más almacenes temporales, como hemos dicho, o con la gestión del combustible para reciclarlo y todo eso. Entonces creo que el tema del tiempo sí que parece importante y además, de hecho, en los programas políticos lo vemos, ¿no? Dependiendo de cómo se plantea a futuro el papel de la energía nuclear, es también cómo depende, pues, cómo apostemos por ella, ¿no? Hay para alargar, por ejemplo, la vida de una central nuclear, y esto es una cosa técnica, estaremos todos de acuerdo, me imagino. Primero tiene que haber un interés por las empresas propietarias para alargar esa vida. Sí. Que podríamos discutir, pero eso ya supongo que, como no somos ninguno de esas empresas propietarias, pues si no hay ninguno lo sabemos, si existe ese interés o no. Lo que yo puedo decir es que lo sé. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear, desde luego, no hay ningún plan por ejemplo, de apertura de una planta nueva. Eso por una parte. No, pero el Consejo no tiene que promover la apertura de... No digo promover, pero la apertura de una planta tiene que pasar por el Consejo. Él tiene que autorizarlo. Efectivamente. Y segundo punto sería que, bueno, pues toda esa proposición de, como tiene que pasar por el Consejo, significa que se tiene que llevar a cabo una evaluación detallada de lo que supone y se tiene que autorizar. Y yo no digo que no vaya a pasar, digo que esas son las cosas que tienen que pasar. O del alargamiento pero me estás hablando de la nueva construcción o del alargamiento de vida útil de la central nuclear. En principio de ambos. Para alargar la central nuclear también hace falta un informe detallado por parte del Consejo. Y no te haces una idea de lo detallado que es. Claramente no. Lo digo porque he participado en los trabajos de extensión de vida de central nuclear, Casco. Yo creo que sería muy útil, luego si hablamos durante la transición, creo que las centrales nucleares que funcionan durante al menos hasta los 50, 60 años pueden ser muy útiles en la transición energética que estamos haciendo en España. Si queréis pasamos a algún otro tema. No, perfecto. Yo creo que el tema de los residuos, pues bueno, ha quedado un poco en el aire, ¿no? Si seguimos pagando parte de los residuos, porque parece que sí que está complicado. Yo digo que no, pero bueno, si estoy equivocado, alguien que me lo desmienta, pero yo digo que no estamos lo mismo digo, o sea, yo interpreto esa parte del PGRR como ya os he contado, pero yo no tengo los conocimientos, yo no he elaborado el PGRR, yo no sé qué es lo que ha querido decir la persona con eso. En todo caso, lo que sí que se puede decir con rotundidad es que una parte de esa gestión ya no la van a pagar las empresas propietarias, sino que ya la estamos pagando o hemos pagado los ciudadanos. Está pagado. Hay un matiz que también es importante que me gustaría, un tema que trataste en tu vídeo, que es el tema de los residuos reactivos que tenemos en Francia. Exacto, mira, ese era un tema que tenía apuntado para tocar porque creo que es algo que fue muy interesante y a mí, yo como lectora de los dos, no me quedó clara cuál era la realidad, ¿no? Y es que Lucía dijo en su vídeo algo como que más o menos 75.000 euros al día le pagábamos a Francia por la gestión de los residuos, ¿no? Si no me equivoco. Eso es un hecho. Y Alfredo matizó o apuntó, si queréis concretar esto que diga ella lo que sabe y diré lo que sé yo. Bueno, claro, es que te iba a decir, o sea, yo lo que puedo añadir a lo que ya hemos intercambiado tú y yo es otra matización. Entonces, si quieres algún pequeño resumen sobre esos datos que yo vierto en el vídeo, Alfredo hace la matización de que eso es una fianza que estamos pagando a Francia y que luego... Dice el Plan General de Residuos Radiactivos, lo dice el PGGR. El Plan General de Residuos Radiactivos lo dice, que es una fianza. Sí, efectivamente. También dice
que esa fianza no se devuelve íntegra. Esa fianza va menos los costes que le haya acarreado a Francia. Ese dinero está, digamos, en el fondo que ya está pagado. No es que nos está costando algo más, sino que se está utilizando del fondo que ya está almacenado precisamente para eso. ¿Vale? No es que tenemos que pagar un extra sobre lo que ya... ¿vale? Quiero que quede claro que es simplemente que es un fondo... ¿Hay un fondo de cuántos millones de euros, más o menos? Está No en se sabe... Vale, pero que ya estaba contemplada hasta hace años y se está cogiendo de ahí para pagar, para la fianza, ¿no? El Congreso de los Diputados, por unanimidad, instó, o sea, todos los partidos y todos los diputados instaron al Gobierno para promover la construcción de una ATC antes del 2011, precisamente para poder insertar estos residuos franceses que nos estaba costando dinero, una fianza, pero nos está costando dinero. Desde entonces, múltiples polémicas, múltiples controversias judiciales, que si recalificación de terrenos, que si estos terrenos también, que si estos no. Al final no se han puesto de acuerdo, que son los que nos tienen que solucionar el problema, porque el problema lo tenemos todos, es un almacén que necesitamos, y realmente no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, Francia lo que aplica es una penalización por los retrasos, que es de 74.600 euros diarios. Y lo que decíamos, esa penalización será devuelta. Y entonces, esto es lo que me gustaría... temporal del que hablamos, ¿cuándo se va a terminar de construir o para qué plazo? Primero hay que empezar a construirlo. Y claramente hay que ponerse de acuerdo. No, el plazo de construcción es unos 5 años. ¿Y cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Porque por lo visto ya llevamos cola intentando... Ya me gustaría saberlo a mí. Primero de todo, y esto sí que es una cosa que parece que se quejan de ello algunos técnicos del Consejo, es que para que todo esto sea medianamente fluido, primero tiene que haber una ley de gestión de residuos nucleares que en España no hay. Bueno, es que claro, lo curioso es que mucha gente que está en contra del almacén temporal realmente está en contra de la energía nuclear y está en contra del almacén. Bueno, pero es que los residuos los tenemos que guardar en algún sitio. Es un poco lo que mezclan ciertas organizaciones ecologistas como Greenpeace, continuamente mezclan la energía nuclear de uso civil con uso militar, cuando realmente siguieron caminos totalmente diferentes y no tenemos vínculos. Es decir, nosotros en España no tenemos ninguna relación con nada absolutamente militar. Nuestros residuos no se pueden utilizar para hacer armamento ni se han utilizado nunca, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante explicarlo, ¿no? Pero bueno, si queréis que pasemos al último apartado. Como en este apartado, como ya digo que en el tema de renovables, por ejemplo, pues no soy ninguna experta, aquí sí que me gustaría más escuchar un poco a Alfredo en profundidad, porque seguro que propone un mix energético curioso, que yo también querré matizar lo mío, porque a lo mejor, sí. Al final yo creo que la diferencia entre el criterio que yo he adquirido y el que tú tienes es después de la transición ecológica, cuando cuando consideramos que la energía nuclear ya no puede ser, ya no es tan útil como, o sea, ya no es tan útil, digamos, ya podemos prescindir de ella. Yo me bastaría con que en España tuviéramos un mix de entre un 25 y 30% de energía nuclear y el 70% renovables. ¿Ahora cuánto tenemos de energía nuclear? En 20-21%. Vale. Yo creo que el primero, vamos a fijar objetivos, ¿vale? Estamos hablando Lucía, de transición ecológica. Bueno, no, me parece bien una transición ecológica, pero no lo fijemos como una transición hacia un 100% renovables, porque ahora mismo el objetivo que tenemos no es que tengamos un 100% renovables. El objetivo que tenemos es reducir las emisiones de dióxido de carbono, que son las que están cambiando el clima de la Tierra, ¿vale? Entonces, que para ello al final acabemos en un 100% renovables, pues me parece perfecto, pero que tenemos que fijarnos que el objetivo es reducir las emisiones. Entonces, la eficiencia energética es muy importante, no es suficiente, por supuesto, pero es muy importante, tenemos que tener la máxima eficiencia posible en todos los procesos. Vemos que la forma más práctica de generar, de consumir energía es la electricidad. Por tanto, debemos electrificar todo. Entonces, tenemos que generar energía eléctrica con fuentes bajas en emisiones. Pero entonces nos encontramos con un problema que yo creo que es muy importante que hay que tener en cuenta, que es la variabilidad de las energías o la capacidad de producir constantemente, ¿vale? Sabemos, hay un elemento que se llama el factor de carga, que no sé si estáis familiarizadas con él. El factor de carga te indica
la energía que puede dar una fuente funcionando al 100%, cuánto tiempo puede estar funcionando al 100% sin variar. Lucía comentaba en el vídeo también, decías, bueno, es que habrá más potencia instalada renovable. Bueno, es que la potencia instalada renovable es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en España tenemos básicamente dos tipos de energías renovables con gran potencial, que son energía eólica y energía solar, ¿vale? Todos sabemos que la energía solar tiene ciclos día y noche y que incluso de día pues hay veces que no es suficiente sol. Por lo tanto, es una energía claramente variable. Pero es que el viento también lo es, ¿vale? Sabemos que el viento, no siempre hay viento y no siempre hay viento adecuado. Bueno, pues vamos a ver, entonces, ¿cómo hacemos esa transición? ¿La transición en qué consiste? Pues consiste en instalar más renovables, ¿vale? Pero esas renovables tienen que tener un respaldo para cuando no hay suficiente viento o cuando no hay suficiente sol, ¿vale? ¿Cuál es la propuesta que hacen las organizaciones ecologistas, los promotores de las renovables? ¿Cuál es la propuesta que hacen? El gas natural, ¿vale? El gas natural, sí, el gas natural, pues tú que eres química, pues lo sabes, que en su combustión, aparte del dióxido de carbono, ya hemos visto las emisiones que tenían, algo más de la mitad, que 490 gramos, si no recuerdo mal. Además, también emiten otras cosas, ¿no? Emiten, sí, dentro de que la quema del gas natural es de las más limpias comparadas con las otras quemas de combustibles fósiles, pues efectivamente, cuando quemas un mix de gases, pues te sale lo que... Óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues, pero además el gas tiene más problemas. El gas tiene el problema de que encarece mucho el precio de la electricidad. Cuando tenemos precios más caros de electricidad es cuando más gas estamos quemando, suele ir muy, muy relacionado. Sube, digamos, la subasta de la electricidad porque el gas lo tenemos que importar todo. Viene de países generalmente muy inestables. Y entonces, la alternativa a la energía nuclear es el gas natural. Sí, mientras hay que hacerla, que supongo que es la chica de Twitter también, ¿no? Que es con el mismo nick, nos dice que lo estamos planteando como una falsa dicotomía, que lo estamos planteando como si solo, ¿no? Entiendo que como sí, era si un solo poco, hubiera o las sea, dos opciones, ¿no? quería esperar a que terminara de hablar y me gustaría añadir mi opinión. ¿Veis que falta algo? El gas. Porque el gas sí que está. Si fijaos, la regla que pone 77.113, ¿vale? El gas está. Es decir, está solo valores variables de carbono y nuclear, claro, el gas está en todo. Exactamente. Gas, claro, pero con baja gas, mucho con nuclear. Con gas tenemos bastante más emisiones que con nuclear. Esto en el propio informe de Greenpeace. Este es el informe técnico. Luego está el informe, digamos... ¿La que se autoboicotea Greenpeace? Sí. Efectivamente, la prioridad, y estamos todos de acuerdo, o deberíamos de estarlo, es del primer grupo ese que está en el IPCC que señalaba Alfredo, deshacernos de ello cuanto antes, porque eso es el problema de ahora. Esa es la prioridad. Uno de los problemas de ahora, que me podría poner con mi vena química hablar del plástico, pero no lo voy a hacer. Pero vamos, esa es una de las prioridades que tenemos ahora mismo como sociedad. Esas fuentes de energía son las que nos están causando el problema. Digamos, lo que nosotros proponíamos, además de aumentar la potencia instalada, de hecho, el primer punto de todos era inversión en I+D+I, que yo creo que es la clave de todo. No sabes lo que puedes tener hasta que no te pones a investigar sobre lo que puedes tener. Entonces, no sabemos si a lo mejor podemos tener, en España concretamente hablo, una energía renovable continua, o sea, digamos, para sustituir a la energía nuclear una vez que la energía nuclear no nos sea imprescindible. Repito, o sea, yo no quiero cerrar yo no abogo por cerrar las centrales nucleares ya. Y en el vídeo explico, además, por qué no se puede hacer ya. Pero sí que es verdad que tampoco, como ciudadana, después de haber visto los datos que yo he visto, tampoco me gustaría que ese uso de la energía nuclear se extendiera indefinidamente en el tiempo. La energía nuclear nos tiene que servir de herramienta durante la transición para deshacernos cuanto antes de los problemas, que son el primer grupo. Mi visión sería, las centrales nucleares son imprescindibles ahora mismo, espero que no lo sean en el futuro. Llegando a ese futuro en el que ya no lo son, pues a mí me gustaría que ya tuviésemos los deberes hechos para decir, bueno, ya no lo son porque ahora tenemos una fuente de energía renovable continua, que nos sirve para tener la red eléctrica como la queramos tener. ¿Hasta cuándo crees que necesitaremos centrales nucleares? ¿Una fecha, una cifra aproximada? ¿Una década? ¿Crees que más de lo que se ha planteado, bueno, eso será evidente, ¿no? Más de lo que se ha planteado a nivel político en España? ¿Qué fecha pondrías tú? Claro, eso desde luego, porque más irreal no puede ser. Es muy difícil hacer una predicción, pero yo creo que como mínimo hasta mediados de siglo.
Vale, como viene hasta 2050. ¿Y tú, Lucía, estás de acuerdo más o menos? ¿Crees que 2040, 2000? A ver, dentro de que el PGRR, yo lo siento mucho, soy muy pesada con el PGRR. La Biblia. Dentro de que el PGRR, como ya ha quedado claro, pues va cambiando a lo largo, no es que vaya cambiando, es que se va actualizando. Y lo mismo que el PGRR de hace unas cuantas décadas decía una cosa, el de ahora dice que no es en esa fecha cuando se dejan las centrales nucleares, sino en otra, que en estos momentos es el 2035, ¿verdad? Más o menos. Pues lo mismo puede decir el siguiente, el de este año que está en borrador, otra cosa distinta. No me lo miraba, así que no lo sé. En todo caso, yo a lo que me ciño es a lo que diga el PGRR, nada más. Entonces, yo lo que digo, a los que quieren cerrar las centrales nucleares, les digo, fijaos lo que tenemos arriba, no lo que tenemos abajo. Cuando lo de arriba lo hayamos reducido del todo, entonces nos planteamos reducir lo otro, ¿no? El World Nuclear, que se llama, ¿no? Que es el lobby nuclear mundial, ¿vale? El gran lobby malo nuclear, Lobby, eso suena, suena promueve un 25% de electricidad mundial para 2050. Un 25%. El resto, renovables. O sea que, digamos que la energía nuclear, aunque en algunos países como en España estamos viendo si nos morimos o no, y yo espero que no, que podamos alargar la vida útil, en otros países están apostando fuertemente junto con las renovables, que es muy importante. Bueno, lo primero es que cualquier técnica y su aplicación deben de estar, por supuesto, abiertas a cualquier crítica. Bueno, a cualquiera no, pero una crítica fundada en principio sí. Partiendo de eso, creo que estamos, que el acuerdo al que no diré hemos llegado aquí, porque yo creo que ya había ese acuerdo antes, es, digamos, el suelo común que compartimos es, durante la transición ecológica, como la prioridad no son librarnos de las centrales nucleares, sino, digamos, del primer grupo ese de la gráfica que mostraba Alfredo, pues se tiene que reflejar esa prioridad. Y una vez ya consigamos rebajar el problema que tenemos encima lo suficiente como para podernos plantear otras cosas, por lo que yo abogo, desde luego, es por, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado aquí hoy, no depender de las centrales nucleares más de lo que debiéramos y concretamente no depender de la producción de energía eléctrica a través de esta técnica indefinidamente. Bueno, yo lo veo desde una visión un poco más amplia, ¿no? Porque entiendo que ella estaba hablando sobre todo de España, ¿no? Pero, sí. En todo momento solo España. Es lo que me he informado. Yo intento hablar también un poco a nivel mundial. O sea, debemos reducir las emisiones de dióxido de carbono y de gases contaminantes. Hay un dato que no hemos dicho, pero me gusta citarlo muchas veces porque creo que es muy importante. 7 millones de personas mueren cada año en el mundo por la contaminación atmosférica, por, digamos, complicaciones o enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. 7 millones de personas al año. Es una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir necesitando energía nuclear durante muchos años. En España he dicho 2050, pero no lo sé, igual son 60 o 40, no lo sé, pero vamos a necesitar durante varias décadas más y creo que para eso es esencial que tengamos muy claro que centrales nucleares son seguras, que se operan con mucha profesionalidad, que todos los operadores son como yo de buenos o mucho mejores, seguro, porque tengo compañeros que son unos auténticos cracks en niveles altísimos. Estamos supervisados en todo momento por el Consejo Superior Nuclear. Sabemos lo que tenemos entre manos. Esto no son las centrales de Bart Simpson. Realmente, no, me hace gracia porque sí, se trabaja, perdón, de Homer Simpson. Bueno, igual Bart Simpson. Sí, es que no los veo. Vamos, es que me parece vergonzoso que siendo operador nuclear no te gusten los Simpsons, en fin. No me han hecho gracia nunca, pero antes de trabajar en esto, no me dedicaba a nada relacionado y no. Pues bueno, desde mi parte solo decir que muchísimas gracias a los dos por un debate tan respetuoso. Creo que es algo que no abunda en estos días, ¿no? Y que el debate además esté de manos de dos personas que, aparte de conocer el tema, tengan posturas muy razonables, ¿no? Respecto a una de las cosas, yo creo que es algo de agradecer hoy en día, así que muchísimas gracias desde aquí. Además ha sido un debate genial, ya por el chat lo han ido diciendo todo el rato, los dos habéis tenido vuestros groupies, que yo me estaba descojonando por dentro viendo los groupies de cada uno, y ya los veréis después. Y nada, yo creo que el resumen que podríamos hacer, ¿no? Es que pues la nuclear ahora mismo es
probablemente o seguramente la mejor opción que tenemos como muleta mientras hacemos esta transición energética. Yo creo que todos estamos de acuerdo y me parece que no hay nada más sano que haya un debate científico que no dominado, ¿no? por las esferas del miedo, ¿no? O de la desinformación, que parece que las dos posturas respecto a la nuclear o estén llevadas a los que defienden la nuclear hasta el fin, ¿no? Y por el otro lado, las organizaciones que se desinforman, ¿no? O se mueven por los bulos. Así que es un gusto y te agradezco especialmente a ti, Lucía, que te hayas ofrecido con una visión un poco más crítica, ¿no? Porque tampoco hablamos de posiciones antagónicas, evidentemente, sino un contrapunto crítico, ¿no? A un discurso de la energía nuclear que hemos ido aprendiendo, y entonces eso me parece maravilloso y súper enriquecedor. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. No sé si, es que claro, ya llevamos casi 2 horas y media de debate, así que nada, muchísimas gracias a los dos y nos vemos en una próxima ocasión. Y seguirles a los dos en las redes sociales, El Orbital y Operador Nuclear, que son dos cracks. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.